¿Te interesan los vehículos eléctricos? ¿Conoces la nueva BMW CE04? ¿Quieres saber en detalle todo sobre la movilidad eléctrica? Sus pros, sus contras. En este vídeo te mostramos al detalle una moto eléctrica y sabrás con datos 100% reales si te merece la pena tener un vehículo eléctrico a día de hoy. Si estás dudando en hacerte con un vehículo eléctrico, quédate hasta el final del vídeo porque esto también te interesa. Bienvenidos a Toys for Boys, el canal donde encontrarás la crème de la crème del mundo del motor. Hoy tenemos aquí una protagonista totalmente diferente, la BMW CE04. Sin duda, un scooter totalmente diferente a lo visto hasta ahora. Su diseño y su comportamiento dista mucho de todo lo que hay en el mercado hoy en día. La CE04 coge el testigo de la CE-Evo, que fue presentada en 2014 por BMW, siendo de las primeras motos eléctricas en el mercado. Si la comparamos con ella, en cuanto a diseño no tiene absolutamente nada que ver. En cuanto a tecnología, la CE04 ha avanzado sustancialmente con respecto a la Evo, que hemos comprimido el tamaño de la batería, ahora es mucho más pequeña, pesa menos, y si hablamos de autonomía, es parecido, pero con una batería mucho más pequeña, con lo cual hemos evolucionado sustancialmente en la CE04. ¿Para quién está pensada una moto así? Está claro que tienes que tener un perfil muy marcado para que esta moto te haga el servicio perfecto. Es movilidad urbana 100% y tienes que tener enchufe en casa. De lo contrario, lo vas a pasar realmente mal. Pero si te puedes acoplar a todo esto, tienes una moto realmente cómoda y al final muy económica, porque no te vas a gastar un duro en gasolina. En cuanto a diseño, vemos que la CE04 se sale por los bordes, realmente. Te puede gustar o no, pero es una moto rara, pero guapa. Esta pantallita, que realmente no tiene mucho sentido, le da el toque de color. Las aletas laterales, para mí, le dan el toque súper futurista. La longitud de la moto hace que sea totalmente diferente. El asiento totalmente plano es otra característica de la moto. La llanta en chapa, totalmente a la vista, igual. Desde luego, no es una moto que deje indiferente a nadie. La moto está limitada a 128 km por hora y cuenta con 4 modos de conducción: Eco, Rain, Road y Dynamic. En cualquiera de los casos corre eso, 128 km por hora, pero Jaime nos explicará realmente las diferencias entre los modos de conducción. En este vídeo vas a encontrar toda la verdad acerca de una moto eléctrica, porque claro, las marcas te dicen unos consumos, ciertos usuarios te dicen otros, pero es que esta moto llevamos probándola durante 5 meses y vamos a hablar de todo relacionado con los consumos. No te vas a encontrar la información que te vas a encontrar en este vídeo en ningún sitio, porque esta moto, mi compañero Jaime, es la moto que lleva utilizando durante los últimos 5 meses. Os va a decir todo lo habido y por haber. En el primer vídeo de Toys for Boys os presenté a Jaime, que es quien está detrás de la cámara en todo esto, es quien edita, es el que realmente mete la magia a todos los vídeos. Y es el propietario de esta moto, y es el que usa la moto todos los días. Él os va a hablar de todos los detalles acerca de la BMW CE04. Adelante, Jaime. Efectivamente, Pedro, aquí tengo la moto, estamos en mi casa y esta es mi moto particular ahora. Os voy a explicar un poquito cómo va el tema de un vehículo eléctrico, cómo cargarlo, sus pros y sus contras, todo lo que necesitáis saber si necesitáis tener un vehículo eléctrico en vuestra vida. Lo primero, el equipamiento de serie. Toda esta lista es el equipamiento de serie, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Y también tenemos el equipamiento opcional. Vamos a ver qué equipamiento tiene esta unidad. Esta unidad, por ejemplo, viene de serie con asiento calefactable en 3 niveles, puños calefactables en 3 niveles, súper recomendable la calefacción en este asiento porque, bueno, protege mucho la parte de las piernas, pero no protege nada del pecho. El culete y las manos tampoco. Entonces, yo lo que utilizo es un chaleco calefactable que va a una toma de corriente auxiliar que tenemos aquí. También tenemos la llamada de emergencia inteligente, que, bueno, pues en caso de accidente o avería podemos llamar o detecta un incidente o un accidente en la carretera y nos llaman y
podemos comunicarnos a través del altavocito que hay aquí o una central de BMW. También tiene una guantera aquí en la zona izquierda con un adaptador USB-C para cargar el móvil y un hueco para el móvil refrigerado por un pequeño ventilador que tiene. Tenemos marcha atrás, que esta moto es una maravilla porque aguanta un montón de grados de inclinación. O sea, tú llegas, por ejemplo, y quieres aparcar antiguamente, pues tendrías que bajarte de la moto y echar para atrás de alguna manera, ¿no? Pues ahora, aunque sea una cuesta arriba, tú te pones encima de la moto, pulsas el botón de la R, aceleras un poquito y te lleva para atrás sin ningún tipo de problema. Es muy fácil invertir la polaridad en estas motos eléctricas. Aquí tenemos el hueco debajo del asiento, se abre pulsando este botón. Es bastante grande, tiene iluminación interior y cabe un casco integral, el cargador o cualquier cosa que queramos. También hay una opción que es la carga rápida con cargador rápido y vendría con un cargador distinto, con una toma de corriente un poquito más grande, un enchufe un poquito más grande y un poquito más pesado. Y también ese adaptador con otro cable adicional podríamos cargarlo en la carga pública. O si queremos invertir la carga rápida, podemos incluir en casa el Wallbox, es un adaptador para corriente de carga rápida y en cuestión de 65 minutos tendríamos el 80% de la batería cargada. En cambio, si tenemos el adaptador doméstico como el que tengo yo, pues nada, es un cable suco normal y corriente que se conecta a un cable toma de tierra doméstico de casa y se carga también. Lo que pasa que como máximo esa carga sería a 10 amperios. Se puede tener desde 6, 8 y 10 amperios sin carga rápida. Con carga rápida podemos cargar hasta 30 amperios hora. Con el cargador doméstico más o menos tarda unas 3 horas y media, 4 horas en cargar completamente la batería. Si acaso os interesa poner un Wallbox en casa, está más o menos aproximadamente en unos 900 euros. En cualquier concesionario BMW lo pedís y os lo ponen en casa tranquilamente. También hay un par de cosas adicionales a la estética y a la funcionabilidad. Por ejemplo, se le puede añadir un top case que queda horriblemente mal en esta moto, unas pequeñas alforjas laterales y también existe un kit de pegatinas para la rueda trasera y algún vinilo por aquí. Vamos con la estética. La estética de la moto a mí me encanta, es súper futurista y tapa mucho y estas aletas laterales me encantan, no tanto como la zona del pecho, te da demasiado aire en el pecho ahora en invierno o en verano también te da mucho aire en el pecho. Pero para solventar el frío en invierno yo utilizo el chaleco calefactable y lo conecto a la toma de corriente. El chaleco calefactable calienta perfectamente el pecho, la zona lumbar y toda la espalda. Eso, si lo añadimos a los puños calefactables de 3 niveles más el asiento calefactable, vas calentito sin ningún problema. También existe la posibilidad de ponerle un parabrisas un poquito más alto y entonces ya el problema del frío y en zonas interurbanas lo tenemos solucionado. Tenemos 3 tipos de colores, si entramos en la web por ejemplo tenemos 2, pero bueno, esta como es del año pasado ya no viene en la web, pero bueno, este color para mí es el más bonito de los 3, está en blanco, en azul y a mí este con estos toques naranjas y este color así gris me encanta. Estas aletas laterales también son la leche, a mí me encantan. Este toque naranja de aquí y de aquí me gusta muchísimo. Además es que coincide con los cables de alta tensión que tienen debajo del asiento. También llama muchísimo la atención en este modelo la llanta lenticular. La llanta lenticular está hecha a posta porque es maciza, pesa bastante y favorece la inercia de la moto. Y también favorecer la retención y la recarga de la batería mientras estamos utilizando la moto. Tenemos faro adaptativo. El faro adaptativo quiere decir que tiene un haz de luz a los lados dependiendo de la inclinación que tengamos. La moto es súper larga entre ejes, eso favorece también a la estabilidad de la moto a alta velocidad y también la han hecho tan larga porque como tiene una aceleración tan brutal, la aceleración de esta moto es de 0 a 50 en 2,5 segundos. Es una brutalidad. Entonces por eso la han hecho tan larga entre ejes, para mayor de seguridad, para evitar que se levante haciendo caballitos o para que salte el ASC con mayor dificultad y derrape menos la moto. La transmisión vemos que es por correa, que es muchísimo más limpio, sin mantenimiento. Esto se cambia cada 30.000 o 40.000 kilómetros. Lleva un monoamortiguador trasero en un basculante monobrazo, estriberas traseras. El asiento del acompañante el acompañante va bastante cómodo porque el asiento es tan largo que entra perfectamente y luego además tiene aquí unos agarraderos donde pues perfectamente te puedes estar agarrado sin tener que tener ningún apoyo trasero atrás. Comodidad y ergonomía. Esta moto es bastante cómoda, te sientas, es bastante bajita. Llegas perfectamente al suelo, tienes 2 posiciones, como en todas las scooters, así reclinado o un poquito más extendido. Y luego tiene aquí un piquito aquí atrás donde te apoyas perfectamente, es súper cómoda, no hay ningún problema. Sí es verdad que
que al principio de los días, cuando llevas más de media hora por ahí, pues el culo se te aplana un poco, ¿no? Pero a la semana por ahí me acostumbré perfectamente. Hay varios tipos de asientos, todos son iguales de largos, hay dos colores, naranja y negro, unos vienen con este piquito y otros planos. Hay dos alturas, una de 78 centímetros y otra de 80 centímetros hasta el suelo. El de 80, el asiento es un poquito más ancho y más mullido, por lo tanto más cómodo. Ahora vamos a explicar un poquito lo que es la pantalla principal, los modos de conducción, todos los trips y vamos a toquetearla un poco y os lo explico. Bueno, pues aquí tenemos la pantalla principal. Podemos ver el velocímetro, la carga de la batería, los kilómetros que nos quedan de autonomía, la temperatura ambiente, el reloj de hora y el modo de conducción que tenemos. Si pulsamos el botón de calefacción, tenemos calefacción de puños en 3 niveles y calefacción de asientos en 3 niveles. Dentro del menú de mi vehículo observamos que el chequeo esté todo ok, que la temperatura de la batería esté ok y la temperatura del agua que lleva un pequeño refrigerante esté ok, los kilómetros restantes, y en este caso bien apagado porque tiene que estar en marcha, podemos ver el RDC, que es la presión de los neumáticos. Un pequeño paréntesis para recordaros que es súper importante mirar la presión de neumáticos en esta moto, si no la autonomía puede descender bastante. Continuamos. Después podemos ver el ordenador de a bordo, que nos dice un montón de cosas. El tiempo en horas de conducción, el tiempo en horas de pausa, el trip actual, los kilómetros totales, la autonomía, la velocidad media y el consumo medio en kilovatios hora por cada 100 kilómetros. También podemos ver la recuperación en kilovatios hora. Aquí tenemos otro menú exclusivo para saber la presión de los neumáticos y la necesidad de servicio, es decir, la fecha en la que tenemos que volver al taller para pasar el servicio y los kilómetros restantes para pasar el servicio de mantenimiento. Ahora vamos a pasar todos estos menús y nos vamos directamente al de ajustes. Más tarde veremos estos menús con la aplicación de BMW Motorrad. Dentro de ajustes podemos hacer varias modificaciones, entre ellas está el ajustes de carga, que podemos ver a qué corriente de carga máxima podemos meterle. Podemos meter en 6, 8 y 10 amperios. Si no tienes carga rápida, la moto puede cargar hasta 30 amperios hora. Vamos a pasar a los modos de conducción. Empezamos con Eco, que nos da una potencia media y una recarga máxima. Es decir, la moto acelera de manera más suave y progresiva y tiene una gran regeneración, es decir, retiene mucho la moto. En el modo Rain, la potencia es menor, nos da una potencia mucho más suave y la regeneración también sigue siendo suave. Esto lo hacen por seguridad para que derrape lo menos posible en situaciones de el pavimento mojado. En el modo de Road tenemos ahora potencia máxima y una regeneración suave. Esto favorece una conducción más suave en carretera y en vías interurbanas. Después pasamos al modo Dynamic, que tenemos potencia máxima y regeneración máxima también. Muy bien, ahora vamos a ir viendo las diferentes informaciones instantáneas que tenemos desde el menú inicio, que tenemos los kilómetros totales, el trip número 1, el consumo medio en kilovatios hora por cada 100 kilómetros, la cantidad de kilovatios hora regenerados a través de la regeneración propia de la moto, la velocidad media en kilómetros por hora, la presión en bares del RDC y por supuesto la cantidad de batería restante y los kilómetros de autonomía. De todas formas, todos estos menús instantáneos se pueden modificar todo a través del menú ajustes. Puedes seleccionar qué ver y qué no ver en ese menú. Luego también podemos conectar nuestro móvil a la moto, entonces podemos escuchar música avanzando de canción a través de la moto, podemos atender una llamada a través de la moto y podemos ver un mapa de navegación a través de la pantalla de 10,6 pulgadas que tiene la moto. Para ello será necesario enlazar nuestro móvil a la moto, es decir, a través del menú Conexiones tenemos que buscar nuestro móvil y nuestro casco a través del enlace por Bluetooth. Una vez enlazado podremos acceder a nuestro listín telefónico, a nuestra música y a la navegación de la moto. Y para hacerlo aún más interesante y con mucha más información, os recomiendo que os descarguéis la aplicación de BMW Motorrad y dispondréis de todo tipo de información de todas vuestras rutas, lo que habéis tardado, el consumo de batería, por dónde habéis estado, si os ha saltado el ABS o no, los ángulos de inclinación, el mapa de por dónde habéis pasado, incluso podéis hacer una foto de vuestras rutas. También podéis acceder a vuestros mantenimientos y manuales de taller. Desde luego es una aplicación súper completa. La conducción entre coches es súper chula porque no hace ruido, no provoca calor, no hay calor en el ambiente entre los coches y la altura de los retrovisores es bastante alta respecto a los retrovisores de los coches, entonces puedes ir entre ellos perfectamente. La velocidad máxima de la moto es de 128 km por hora y de ahí no pasa. Se queda todo el rato a 128
a tope. Ella misma corta y por supuesto la autonomía va a bajar muchísimo más. Existe una versión limitada a 31 caballos, 15 kilovatios para poder conducirla con el carné A1. Es decir, con el carné de coche podéis utilizar esta moto que corre exactamente lo mismo, pero tiene un poquito menos de autonomía, unos 100 kilómetros. Otra de las ventajas súper buenas de esta moto es que apenas tienes que coger los frenos. La moto retiene tantísimo para regenerar y tener mayor autonomía que no hace falta apenas frenar. La moto retiene tanto que se enciende sola la luz de freno. Depende del modo de conducción que estés utilizando, la moto retiene más o un poquito menos, pero siempre retiene algo. Entonces, según te vayas acostumbrando a su conducción, vas frenando con el mismo puño, pero prácticamente los frenos no se tocan para nada. La moto pesa 231 kilos y es súper fácil de llevar. No aparenta el peso que tiene en movimiento. Además, como es tan larga entre ejes, parece que va a ir mucho más costosa de mover de un lado hacia otro, pero nada, esta es perfecta, se mueve súper ágil. Os dejo un par de imágenes de cómo va la moto en curvas, que es alucinante qué bien va esta moto y qué bien entra, aunque sea muy larga entre ejes. Vamos a hacer un pequeño análisis de la autonomía. La autonomía es súper importante entenderla de manera que hay muchísimas variables que afectan a la batería y al consumo de la batería. Entonces la autonomía aumenta o desciende. La autonomía de la batería se puede ver afectada por muchas variables. Entre ellas están el tiempo climatológico, si hace mucho viento o poco viento, la temperatura ambiente, si hace mucho frío o si hace extremo calor, también la temperatura le afecta mucho a la batería. La cantidad de metros que vamos a ascender o descender en nuestro trayecto. Cómo vayamos, pues, por supuesto es la velocidad a la que vayamos, es lo que más afecta a la moto. Si vamos muy deprisa, la autonomía baja radicalmente. Y lo más importante es la experiencia. Cuanto más utilizamos la moto, más la entendemos y más vemos que podemos estirar la autonomía y alargarla a nuestro antojo, porque al final vamos conociendo la moto y vemos cómo se va comportando. Por ejemplo, yo por las mañanas salgo a 10 grados de casa y los primeros 10 kilómetros hasta que se calienta la batería, se calienta un poquito en lo que es el motor eléctrico, la moto me gasta un 10% en 5 kilómetros. Entonces digo, Dios mío, al principio me asustaba. Decía, pero si me voy a quedar sin batería enseguida, ¿no? Pero sí es cierto que de entre el 80% y el 40% de la batería se gasta muchísimo más lento. Además, no es lo mismo hacer un recorrido exclusivamente urbano que un recorrido exclusivamente interurbano, y de cada uno ir a una mayor velocidad que a otro. Aparte de esto, añadimos los factores meteorológicos y las condiciones que afectan a la autonomía. Puedo hacer todos los días exactamente a la misma velocidad, la misma ruta, y las condiciones que afectan a la autonomía de la batería me afectan a la autonomía. Por ejemplo, un día con mucho frío me puede afectar hasta un 5% de batería. Con el calor, un poquito menos, un 3%. El viento en contra me puede quitar hasta un 4% de batería. En cambio, el viento a favor me puede ahorrar hasta un 7% de batería. Y el desnivel bajando, gasto un 5% menos que a la vuelta subiendo. Todo esto, por supuesto, exactamente a la misma velocidad media. Entonces es la experiencia de la conducción lo que te hace tener un poquito más de conocimiento de la autonomía de la batería. ¿Cuánto cuesta cargar la moto? Pues yo estaba haciendo cálculos y estábamos aproximadamente la carga a 1,5 € la carga completa de la batería. ¿Qué pasa? Yo tengo la suerte de vivir en un chalet y tengo placas solares, entonces me sale prácticamente gratis, muy barato. Me he ahorrado más o menos desde que tengo la moto 1.000 € en combustible o 1.250 €, porque si la tengo desde hace 5 meses me gasto cada mes 250 € en gasolina y es una barbaridad. Otro de los puntos fuertes de la moto son los mantenimientos. Esta moto es súper barata de mantener. Esta moto hay que hacer una revisión a los 1000 kilómetros, que es prácticamente ver que todo esté bien en la moto, las presiones de ruedas, se le chequea al ordenador que todo vaya bien interiormente y ya está. El resto son cada 10.000 kilómetros y cada 2 años, no anualmente, cada 2 años, que se le cambiará el líquido de frenos y seguramente los neumáticos, que aproximadamente calculo que durarán unos 10.000 kilómetros. El gasto de los neumáticos son unos 250 € adelante y atrás. El líquido de frenos más algo de rellenar el anticongelante y poco más es una revisión de apenas 200 € cada 2 años. Entonces es súper económico.
Luego ya a los 30 o 40.000 kilómetros que haya que cambiar la correa, que son unos 200 euros. Es súper importante que paséis todas las revisiones en un concesionario oficial, porque este modelo, este vehículo requiere de personal cualificado y especialmente formado en alta tensión. Así que ir a la casa es 100% recomendable. Entonces, por ejemplo, si la moto cuesta entre 12.000 y 14.000 euros, 4 años ya he amortizado, porque si ahorro 3.000 euros al año en combustible, la he amortizado. BMW me da 5 años de garantía o 40.000 kilómetros, lo primero que llegue antes. Entonces siempre me sale rentable. Es una moto cara, pero al final, bueno, pues siempre tienes muchas ventajas. Puedes ir al trabajo en moto porque sabes perfectamente que vivas donde vivas vas a poder entrar. Es un vehículo eléctrico, 100%. Vas a tratar lo mismo siempre, porque al ser una moto pues te puedes colar entre los coches, zona urbana, efectivamente puedes hacer lo que quieras con ella. El precio de la moto son desde 12.000 euros, pero estaría en un modelo súper básico, sin paquetes, ¿vale? Entonces, si ya empiezas a ponerle puños calefactables, si le empiezas a poner calefacción, alguna maletita o alguna pantalla, ya se te puede ir casi a 14.000 euros. La autonomía que dice BMW de esta moto es de 130 kilómetros. Está bien, pero con sus peros, ¿vale? Entonces tienes que tener mucho cuidado a la velocidad que vas. Si vas siempre a tope, vas a hacer más o menos 70 kilómetros, no más, y te vas a ir apurado. Luego también depende de las condiciones climatológicas del tiempo, la temperatura que haga, el viento que haga y si vas a ir por un puerto de montaña hasta arriba del todo. Eso va a ser la experiencia lo que te dé la autonomía de la moto. Ahora vamos a hacer una pequeña comparativa de aceleración, ya veréis lo rápida que es entre un coche y la moto. Es alucinante. Bueno, aquí tenemos el coche de mi amigo Raúl, un Q5 de 200 caballos y nuestra CE04. Estamos en una pendiente positiva de un 10% para ponerlo aún más difícil. Tanto el coche como la moto son automáticos, entonces solamente hay que acelerar a fondo y listo. Así que 3, 2, 1, ¡ya! Desde luego, la CE04 tiene una aceleración brutal. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba de aceleración de 0 a 100. En 3, 2, 1, ¡ya! Bueno, conclusiones finales de la moto y opinión personal. Esta moto sin duda me la quedaba para mí para siempre. Me soluciona todo el tema de la movilidad urbana e interurbana, aunque viva a 45 kilómetros del trabajo, y me sale gratis moverme. Al final lo que buscamos es economía, entonces entre que vivo en un chalet con placas solares y me sale gratis la gasolina, pues me vale perfectamente. Además es una moto estéticamente a mí me gusta, es sencilla de conducir, muy fácil y además te hace ir a velocidades legales, evitando multas y posibles sanciones y accidentes. Bueno, pues ya llegamos al final de este vídeo. Decidnos qué os ha parecido. ¿Creéis que merece la pena realmente un vehículo eléctrico? En este caso, una moto, un scooter urbano. Para mí, desde luego, es la moto perfecta para ir al trabajo. Podemos decir que la conclusión depende del perfil, merecerá la pena o no. Exacto. Pero si es una moto utilitaria para todos los días, es la moto perfecta. Si vives en un sitio que puedes cargarla. Pues nos despedimos de todos vosotros, esperando que os haya gustado, que os haya servido sobre todo, y nos vemos en el siguiente vídeo que quién sabe qué habrá. ¿Coche? ¿Moto? Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.